conclure cette séquence introductive à la journée en conférence de Rance. C'est à vous. Bonjour. Señor vicepresidente, a todos los compañeros de la mesa inaugural y a todos ustedes, muy buenos días. Tomo la palabra y estoy agradecido por ello. En primer lugar, como presidente de la organización de la Red de Regiones Vitivinícolas de Europa. Y aquí es donde quiero introducir una de las dos ideas esenciales que quisiera transmitir esta mañana. Desde hace ya varias décadas, las distintas naciones de Europa hemos tomado por separado la decisión de que la mitad al menos de las cosas que afectan a la vida diaria de nuestra población, la mitad al menos se decida en Bruselas y se decida en el conjunto de lo que son las instituciones europeas. Esto pudiera significar que vale con que existan instituciones oficiales y electorales públicas europeas. Siendo así, realmente es inimaginable navegar por el mundo de la globalización, cada país por separado, si no fuéramos en un contenedor global. Pero siendo importante que haya instituciones, creo que todavía queda camino por recorrer en la dirección de que sea la sociedad civil, los empresarios, las organizaciones sindicales, organizaciones agrarias, productores de un tipo o de otro, los distintos sectores que componen cualquier sociedad moderna y avanzada, también nos organicemos, nos unamos en instituciones, en entidades, en plataformas de ámbito europeo. Yo soy presidente de una comunidad autónoma que tiene 45 años de vida. Occitania también es una región producto de la última revisión administrativa en Francia. Y hemos visto cómo los empresarios, los sindicatos, los agricultores, el conjunto de la comunidad autónoma está construyendo una nueva identidad, pero lo tiene que hacer organizándose con mentalidad también regional. Ese es el mismo mensaje que representa la red de organizaciones productoras y de regiones vitivinícolas que ya tenemos oficina y tenemos representación en Bruselas. Por tanto, primer mensaje claro, hay que fortalecer las plataformas que nos den unidad y voz en las decisiones europeas, independientemente de las instituciones propiamente dichas. Y en segundo lugar, también intervengo como presidente de la comunidad autónoma. Mi tierra es la tierra del Quijote. El Quijote, que es el segundo libro más leído del mundo después de la Biblia, menciona hasta en 43 ocasiones directamente el vino. Pero el primer libro, el más leído de la humanidad, que es la Biblia, de forma directa o indirecta se refiere hasta en 979 ocasiones a la viña, al vino, de forma que estas simples menciones evitan que tenga que explicar la importancia del vino en la cultura, en la identidad y en la sociedad actual, europea y, por qué no decir, mundial. Probablemente el vino sea de los productos, de los alimentos que más se enraizan en la identidad y en la cultura de un pueblo. Hay productos que empiezan y se van, pero el vino es un factor constante en la cultura y en la historia y en la tradición eminentemente europea, pero en conjunto del planeta. Por tanto, no tenemos por qué estar permanentemente explicando, y sería deseable no tener que estar permanentemente a la defensiva como sector en su conjunto.
Es evidente que la humanidad y Europa en este sentido tiene posición muy tomada, muy adoptada en relación con la transición energética, la transición ambiental. El mundo en general tiene decisiones que tomar. Es muy difícil que las tome en conjunto, porque no existe un gobierno del mundo. Pero es muy evidente que no se puede negar la necesidad de ir caminando al son de los tiempos y de los retos que tenemos por delante. Ahora bien, toda actividad humana, absolutamente toda actividad humana influye en el clima. Es decir, el campo, la ganadería, también la producción del vino influye obviamente en el clima. Llevamos ya como sector bastante tiempo adaptándonos a las exigencias de una producción no solo mejor en calidad, sino también más compatible. No sé si todos los sectores en Europa se están adaptando a las exigencias al ritmo que lo hace el vino. Y esto me permite decir que si bien es verdad que toda actividad humana influye en el clima, hay que decir también al mismo tiempo que el campo es víctima también del cambio climático. No solo es responsable en su evolución, sino víctima, y víctima en primera línea de batalla. De forma que convendría que Europa tenga presente, y me alegra mucho la intervención que me ha precedido, tenga presente que es evidente e innegable el cambio climático, que la sostenibilidad ya no es una opción. Es evidente que no es una opción, que hay que buscarla y que la sostenibilidad entendida en términos absolutos no solo es la ambiental. La auténtica sostenibilidad se alcanza cuando van de la mano la ambiental, la económica y la cultural. Por consiguiente, la globalización está jugando en el mundo una batalla enorme de contradicción entre los estados, las naciones, las regiones y el hecho en sí de ser habitantes de un planeta que ya abarcamos. Esa contradicción se traduce en muchas paradojas. Una de ellas son los populismos emergentes en Europa y en buena parte de Occidente. Populismos que intentan explicar con soluciones imposibles problemas enormemente complejos. De forma que lo que tenemos que hacer es ir caminando juntos en Europa, pero también Europa tiene que entender, y la Unión Europea, y de aquí la presencia de eurodiputados y la presión que como organización hacemos en Europa, Europa también tiene que entender que aunque es bueno como continente dar ejemplo en el planeta, no es tan lógico, tan comprensible, ni siquiera tan sensato, que Europa haga por sí mismo los esfuerzos que no hacen otras zonas del planeta. Dar ejemplo sí, e incluso ir por delante, pero es evidente que la interconexión del problema climático puede hacer que una parte del mundo esté avanzando bien, sin embargo, otra se está beneficiando del esfuerzo de Europa. Cuando se habla del cambio climático, es evidente que a la postre todo el mundo es víctima del cambio climático. Lo quiera o no, lo asuma o no, el cambio climático es planetario. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer como organizaciones y como instituciones y como sociedad es si el cambio climático, además de que nos hace víctimas a todos los seres humanos, además de eso, tiene beneficiarios en el corto plazo. La mejor manera de atacar, de combatir un fenómeno que nos sobrepasa a todos, es sobre todo saber quién se beneficia de forma directa e inmediata de que no se cambien las cosas. Por tanto, toda la sensibilidad ambiental necesaria, pero ninguna ingenuidad desde las instituciones europeas.
hay dos retos muy concretos, y con esto acabo, que hay que pelear y enfrentar en el ámbito de las instituciones europeas. La tensión permanente entre la legislación sanitaria y la legislación agraria y de consumo. Creo que es bastante incomprensible que tengamos que estar todavía hoy a la defensiva en torno al etiquetado del vino, cuando además los esfuerzos por la mejora de la calidad son verdaderamente extraordinarios. Este es un primer frente de batalla. Y hay uno segundo, que es la evolución de la regulación de los fitosanitarios. Europa está desarrollando una normativa cada día más exigente. No es algo que podamos rechazar, pero es algo que hay que llevar de forma acompasada con el planteamiento que antes les hacía. Sin ninguna ingenuidad, con sentido común, con bastante consenso, con diálogo, porque a la postre nos estamos jugando muchas cosas, entre otras el propio valor ambiental que significa la viña, la vid, en nuestro paisaje. En mi tierra hay 452.000 hectáreas de viña. Imagínense lo que significaría la simple desaparición de ese paisaje y de ese valor ecológico. Simple y llanamente, el desierto. El paisaje y el medio ambiente, e incluso con un viñedo muy característico como el que se produce en Europa en pendiente, hace que realmente también seamos un actor responsable, pero también en positivo, del concepto ambiental y de sostenibilidad. Porque además el cultivo del vino representa asentamiento de población, la viña está donde está, no es una industria que se pueda deslocalizar como otras muchas y, por tanto, significa no perder de vista que Europa tiene raíces en la civilización muy profundas, igual que la viña. Y esas raíces son las que nos dan alimento y las que nos mantienen con los pies en el suelo, nos mantienen fijos al sentido común. Eso es lo que nos planteamos. Siempre hay un mensaje último, que nadie se engañe. Europa toma decisiones, unas muy rápidas, las mayorías muy lentas, pero las toma. Y el error que podríamos cometer todos los afectados por el sector del vino, de una u otra manera, es no estar unidos. Hay que unirse, hay que agruparse, hay que tener una voz común, porque a la postre los problemas son iguales en todos los países de Europa, con ligeras diferencias. De manera que ese es mi mensaje final, que además quiere significar una aportación a la excelente celebración en Toulouse de la capitalidad europea del vino y también en la celebración de este primer día conmemorativo del vino a nivel europeo. Primero, lo cual ya pone de manifiesto que tienen que venir muchos más por detrás, pero también deja claro que no los hemos tenido antes. El primero ya es un comienzo. Muchas gracias.